quiero hacer referencia a lo que hablamos días pasados, tanto domingo como miércoles, en las charlas. Quiero pararme ahí y a partir de ahí extenderme. Estuvimos hablando sobre Dios sigue siendo Dios, tanto parte 1 como parte 2. Y si bien el domingo vamos a profundizar, vamos a continuar profundizando, yo quiero hacer algo hoy de navegar en lo más profundo, ¿sí, amados? Y esto de navegar en lo profundo tiene que ver con hablar algo que decíamos este domingo. Y este domingo compartíamos que Dios habita en su palabra. Dios no habita en algo abstracto, si bien Dios es una sustancia, es espíritu, Dios es espíritu, pero Él habita en su palabra, no en la Biblia, ¿sí? Si bien la Biblia es parte de la palabra de Dios, Dios habita en la palabra de Él mismo. Él dice en Isaías 55:11, mi palabra no va a volver vacía, sino que dará el fruto por el cual la envié. Y hemos hecho un montón de interpretaciones acerca de esa palabra o de ese texto bíblico. La realidad es que Dios está hablando de sí mismo. Dios está diciendo que Él mismo no va a volver vacío al hablar, sino que lo que Dios habló volverá conforme a lo que Dios dijo. Dios no vuelve vacío hacia sí mismo. El formato que eligió Dios para transformar su voz en palabra es el Hijo. El formato que usó Dios es Cristo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es importante que podamos en este tiempo ayunar de toda voz que no sea la voz de Dios. Si bien es bueno estar informados, necesitamos estar informados, más en un contexto como este. Necesitamos escuchar la voz de quienes nos gobiernan, necesitamos escuchar la voz de quienes están a nivel salud, pero más allá de esas voces, que tantas voces están dando vueltas, amados, para no estar turbados, nosotros tenemos que tener en claro que hay una sola voz que habló por sobre todo. Antes de que este virus aparezca, antes de que este virus exista, amados, el Señor en la cruz ya lo había vencido. Por eso nosotros tenemos que ser guiados por su palabra, porque nosotros vamos a ver la consumación de esa victoria, pero para ver la consumación de esa victoria tenemos que estar posicionados en su palabra. ¿Por qué te digo que el Señor venció a este virus? Y no quiero hablar tanto del virus en sí, porque tampoco voy a detenerme en la edificación. No podemos detenernos en la edificación. Una pandemia no nos va a detener en la edificación de la iglesia, pero sí, amados, tenemos que saber algo. El Señor venció a la muerte y en la cruz venció a todas las enfermedades. En la cruz venció a todos los virus. En la cruz venció a todo lo que estaba... a todo lo que podía llegar a afectar al ser humano. Y cuando el ser humano habita en Cristo, el ser humano se hace automáticamente vencedor de todas esas cosas. Ahora vos me podés decir, y bueno, pero yo no veo la victoria, claro, porque estamos caminando en ella. Estamos caminando. Si nosotros aquí en la ciudad de Mar del Plata, si nosotros queremos trasladarnos a Buenos Aires, hoy no lo podemos hacer, pero si pudiéramos, nosotros supongamos que vamos a la terminal de ómnibus o a una terminal aeroportuaria y sacamos un pasaje. En ese pasaje está escrito a dónde vamos, pero antes de llegar, primero hay que subirse al medio de locomoción que nos lleva hacia allá. Buenos Aires va a estar en el mismo lugar de siempre. El pasaje, que sería la palabra, dice a dónde vamos, pero hay una realidad, hay que transitar el camino. Y ese camino se transita a través de un proceso. Amados, la victoria en la cruz, en los hijos, se va consumando a medida, si bien está consumada desde el Señor, pero a medida que vamos caminando y vamos madurando en la edificación del cuerpo de Cristo en la tierra, en la extensión de su palabra en la tierra, a medida que eso va pasando, esa palabra va siendo cada vez más realidad y nos va llevando cada día más a destino. Por eso es tan importante
Es tan importante entender qué significa la palabra y alinearnos detrás de la palabra. Yo sé que a ustedes les gustaría que yo en esta, o no sé si a ustedes no, pero sería mucho más efectivo desde el punto de vista, pastoral, empezar con la retórica, ¿sí? Y hablar y reprender al virus y reprender al infierno y empezar a reprender. Pero amado, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que Cristo sea producido en nosotros y a partir de que es producido, exportarlo. Y nosotros necesitamos saber que esa exportación se hace a través de la palabra. Hace unos días decíamos, generemos una pandemia. Hace unos días decíamos, hace unos días no, hace bastante tiempo, y lo recordamos hace unos días, generemos una pandemia. Generemos la pandemia del Evangelio, pero eso se hace a través de la palabra. Amados, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el fruto por el cual fue enviada. Ahora, ¿qué es la palabra? La palabra es Cristo mismo. La palabra es Cristo mismo. Dice Juan, la Biblia, en Juan 1, del 1 al 4, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, amado, todo fue hecho por la palabra. La palabra tenía la vida en sí misma, y la palabra, Dios ejecutó la palabra en Cristo. La palabra es la vida del Hijo manifiesto. La palabra es la vida de Cristo en la tierra. Eso es la palabra. Amado, la palabra está en la boca de los hijos que escuchan y expresan. Los hijos que están edificando la iglesia del Señor. Eso es la palabra. La palabra está en nosotros para ser enviada, no está para ser conocida por nosotros. Sí, es bueno primero conocer, segundo entender, pero después hay que hacer una manifestación, hay que exportarla. La palabra que no vuelve vacía, amados, la palabra que hace el fruto por el cual fue enviada, esa palabra es Cristo mismo. Por eso dice, mi palabra no volverá vacía, sino que producirá el fruto por el cual la envié. La palabra es Cristo, no es un versículo bíblico, es Cristo mismo. Dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros somos el fruto de la palabra de Dios. Somos ese fruto. Cuando habla de la palabra, Jesús, cuando está diciendo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, está hablando de sí mismo. Ahora nosotros tenemos que clarificar esto de una vez y para siempre. Y antes, yo necesitaba hacer toda esta base antes de meternos de lleno en lo que vamos a hablar en unos minutos. Pero es necesario hacer base, tener un entendimiento. Y dice Colosenses 15:23, y acá queda bien en claro. Recién leíamos a Juan, recién leíamos Isaías acerca de la palabra, y tiene que quedar bien en claro que Cristo es la palabra. Dice Colosenses en el capítulo 1, vamos a leer del 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. Él
que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. O sea, por medio de la palabra, Dios determinó que se reconcilie todo con él mismo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre en la cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si queda alguna duda de quién es él, vamos un poquitito antes a Colosenses, y desde el 9 dice: por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado, Colosenses deja bien en claro que todo fue hecho por Él y para Él. Y si unimos todo fue hecho por su palabra. Y su palabra es Cristo mismo. Me encanta ver a todos los que están ahí saludándonos. Me encanta porque se nota y estamos dando una muestra que iglesia no es un edificio. Congregarnos no es estar adentro de un lugar cerrado, sino que iglesia es la vida de los hijos siendo manifiesta en los diferentes lugares en los que están. Ahora, volviendo a la palabra. Amados, Dios gobierna mediante la palabra. Dios no tiene otra manera de gobernar que no sea mediante la palabra. Cada porción de la palabra de Dios, y definíamos que Cristo es la palabra, o sea que cada porción de Cristo expresada por el Padre en una generación, en un tiempo, es una medida de gobierno. Amados, cuando nosotros estamos en un ámbito como este, no nos estamos exponiendo a un mensaje, nosotros nos estamos exponiendo, y esto quiero que quede claro, nos estamos exponiendo a una medida de gobierno. La palabra es una medida de gobierno. Si nosotros estamos bajo esa medida de gobierno, no habrá otro gobierno que se posicione sobre nosotros. Por eso es tan importante que la palabra habite y sea declarada, exportada por nosotros. La palabra es la expresión del gobierno del Padre en la tierra. La palabra es la expresión del gobierno del Padre en la tierra. Amados, en el libro de Génesis hay, en el capítulo 1, 9, Dios dijo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, hay 9 Dios dijo. Cada Dios dijo era previo al gobierno de algo sobre la tierra. Cada Dios dijo que nosotros vemos en Génesis capítulo 1 era previo al gobierno de algo. Dios primero da la palabra y después, automáticamente, pero viene después, manifiesta su gobierno en la tierra. Por eso decíamos días pasados, nosotros no somos los hijos, no somos profetas de algo que va a pasar. Nosotros somos profetas de lo que Dios dijo. Y en lo que Dios dijo, puede ser que en el tiempo veamos realizado desde la óptica humana, desde lo temporal, en el futuro. Pero la realidad es que lo que Dios dijo, ya lo hizo. Entonces, amados, Dios dijo, Dios actuó. Y cuando Dios dijo a través de su Hijo. Dios no dijo a través de algo que soltó. Dios dijo a través de su Hijo. Por eso, cada Dios dijo es una medida de Cristo gobernando.
Cada Dios dijo es una medida. Por eso ayunar, de otras palabras, es estar pendiente, estar atentos a lo que Dios dijo. No a lo que Dios va a decir, no a lo que Dios va a hablar, a lo que Dios dijo. Cada palabra de Dios a la que nosotros somos expuestos como esta, propone el gobierno de Dios sobre algo que esté desordenado y vacío. Qué bueno que en este tiempo, en el cual estamos en las casas, en el cual estamos, por decirlo de alguna manera, encerrados, podamos estar viendo qué Dios dijo sobre algún desorden, qué Dios dijo sobre el vacío, porque definimos hace tiempo, y es bueno que lo podamos recordar, que el vacío es algo que no tiene a Dios, y Dios edifica donde está lleno, Dios ordena donde está lleno, y lo único que Dios ve lleno es cuando está la palabra de Él funcionando. Dios ve lleno lo que está en Cristo. Cuando nosotros subestimamos la palabra, cuando subestimamos lo que Dios dijo, quedamos desordenados y vacíos automáticamente. Nosotros, cuando subestimamos la palabra, lo que le estamos diciendo a todo nuestro ser y a todo sistema de creencias personal, no me gobierna la palabra. Eso es lo que decimos cuando subestimamos la palabra de Dios. No me gobierna la palabra. Entonces todo nuestro sistema de creencias, todo nuestro ser empieza a funcionar fuera de gobierno. Por eso queda desordenado y vacío. Porque el Señor fue claro. Todo lo que hagamos fuera de Él no tiene ninguna sustancia para Él. Apartados de mí nada pueden hacer. No significa que apartados de Él la gente no va a hacer absolutamente nada, porque de hecho hay millones de cosas que se hicieron y Dios no estaba ahí. Sino que lo que estamos diciendo es que todo lo que está fuera de Él está vacío, está desordenado. Por eso, cuando nosotros vivimos la palabra, vivimos bajo el gobierno de Dios. Nosotros le damos la orden a través de la palabra a todo nuestro ser, que sea gobernado por ella. Amados, si nosotros entendiéramos que cada palabra es la justa porción de gobierno de Cristo sobre el desorden y el vacío que podamos estar viviendo, escucharíamos y veríamos la palabra de una manera distinta. Nosotros tenemos que entender nuevamente, y lo voy a repetir, que cada palabra es una medida establecida de gobierno de Dios. No sobre las circunstancias personales. Dios no habla exacta o en primera instancia sobre circunstancias personales. Él habla para que su palabra sea un faro, resplandezca, y quien la escuche, quien tenga la capacidad de oírla, se alinee detrás de lo que Dios está haciendo. Y Dios lo que está haciendo es edificar su iglesia en la tierra. Dios no está en primera instancia buscando solucionarle problemas al hombre. Dios, en todo su esplendor, lo que está haciendo en la tierra es edificando su iglesia, y lo edifica a través de la palabra, y a través de la palabra hablada y expresada por los hijos que están trabajando en la edificación de su iglesia. Cuando los hijos trabajan en la edificación de su iglesia, todo lo que esté desordenado se alinea detrás de lo que los hijos estén edificando, porque la palabra es la que gobierna la edificación. Así que, amado, yo no sé si tenés una situación de salud, no sé si tenés una situación financiera, no sé si por causa de las circunstancias actuales que estamos viviendo hay pánico, hay miedo, hay angustia. Yo lo que sí te digo es que si te pones a construir lo que Dios está construyendo, todas esas circunstancias quedan alineadas detrás de la palabra que Dios da en la justa medida para que esa construcción se lleve a la práctica. Cuando nosotros encaramos soluciones, cuando nosotros encaramos maneras de solucionar, cuando nosotros buscamos maneras extras a esta solución que Dios propone, que es a través de la edificación de su iglesia, nosotros solucionamos y empezamos a vivir detrás de nuestras propias palabras. Y cuando nos ponemos a solucionar de acuerdo a nuestras propias palabras, eso va a traer más conflictos. Por eso hace unos meses y desde hace un tiempo venimos hablando de tener una voz rectora
alinearnos detrás de la voz rectora de Dios. Porque cuando yo me alineo detrás de la voz rectora de Dios, de la voz que dirige, de la voz de mando de Dios, y reitero, es en función de la edificación de su iglesia, cuando nos alineamos detrás de esa voz de mando, siempre todo queda alineado detrás de eso. Y esto hay un texto bíblico que lo respalda, hay varios, pero hay uno muy puntual que todos los conocemos y todos lo manejamos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El Señor fue claro con eso. El Señor no dijo busquen que yo les supla todo y después busquen el reino. Busquen primero el reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, eso fue antes de la cruz. Pero a partir de la cruz, quiero decirte, amado, el reino ya vino, nos buscó, nos encontró, y ahora lo que tenemos que hacer es vivir gobernados por la palabra. Y bajo ese gobierno, todas las cosas necesarias para la edificación serán añadidas. Si necesitas salud, se te va a añadir salud. Si necesitas finanzas, se te va a añadir finanzas. Si necesitas solucionar un conflicto familiar, ese conflicto familiar se va a solucionar. Pero nunca primero Dios soluciona y después pide que vengan a edificar. No, Dios primero nos manda a edificar y después soluciona. Porque no es que Él anda solucionando y emparchando los problemas del hombre. El hombre, caminando conforme a la palabra, se encuentra con las soluciones a medida que va caminando, a medida que va construyendo, a medida que va edificando. Amados, si nosotros entendiéramos el gobierno de la palabra, y yo oro al Padre para que lo podamos entender, entenderíamos que viviríamos de una manera exacta. Porque la palabra es exacta. Por eso necesitamos no subestimar la palabra. Cuando Noé construye el arca, había dos medidas. Estaba la medida de gobierno del arca y de los que se suban al arca, pero también estaba la medida de gobierno para los que no se iban a subir al arca. Si bien la medida de gobierno era la misma, pero los que se subieron al arca fueron salvos, los que estaban fuera del arca quedaron bajo juicio. Pero no es que Dios les mandó juicio, Dios habló. Dice la Escritura, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron habitar en las tinieblas. La luz vino al mundo y los hombres, en lugar de ir a la luz, prefirieron no habitar en la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero eso se entendió mal y que hemos creído que la obra reprendida era Dios enojado retando al hombre. No, amado, las obras reprendidas eran las obras que no servían, las obras que se hacían fuera de la edificación de su palabra. Entonces, cuando estaba el arca, había dos medidas, o mejor dicho, una sola medida de gobierno, pero con dos vertientes, el que cree y el que no cree. El que cree ya ha sido salvo, el que no cree fue condenado, no porque Dios lo juzgue, sino porque decidió no creer. La posibilidad está para todos, la notificación de la salvación está para todos, pero hay gente que decide creer y hay gente que decide no creer. Y dentro de los que deciden creer están los que deciden edificar y los que no deciden edificar. Necesitamos entender la medida de gobierno de la palabra. Amados, un padre de familia, una madre que esté a cargo de la familia, que subestima la palabra, mete a sus hijos en presiones innecesarias. El pueblo de Israel, por subestimar la palabra, metió a sus hijos en 40 años de desierto. 40 años de una presión innecesaria si no hubieran subestimado la palabra. Entonces yo tengo que ver quién es el padre que gobierna mi familia, el Señor o mis propias palabras. Porque si gobierno yo, está bien, es una medida en la cual yo meto a mi familia, es una decisión dónde voy a meter a mi familia y detrás de dónde, las presiones que le voy a dar a mi familia. Ahora, si gobierna Él, yo tengo que trabajar de acuerdo a la voz de Él para que mi familia sea gobernada por la edificación que Él está haciendo en la tierra. Amados, cuando creo la palabra, entiendo que la palabra le dice a todo mi ser, tranquilo, consumado es. Eso significa reposar en que yo ya hice todas las cosas. Solamente se trata de caminar en lo que yo ya hice. Y no estamos hablando, Señor, ¿solucionaste el problema o no del coronavirus? No, estamos hablando de caminar en las obras consumadas.
que tienen que ver con la edificación de su iglesia, a pesar de todo lo que quiera detenerlo. Seguir edificando iglesia, seguir edificando su palabra. Amados, nosotros vivimos por la palabra, no por obras. El Señor dijo, de toda palabra que sale de mi boca vivirá el hombre. No dijo que vivirán de acuerdo a las obras que hagan, es de acuerdo a mi palabra. La palabra tiene todos los recursos necesarios, físicos, emocionales y financieros para autosustentarse. Todos los recursos que necesitamos para desarrollar, extender, expresar la palabra están en la misma palabra. Que no me los encuentre, que me los encuentre o no, no tiene que ver con que Dios me quiera dar algo o no me quiera dar, me tiene que ver con lo que yo estoy edificando. La palabra tiene toda la información necesaria para producir lo que Dios determinó. Por eso yo tengo que estar contextualizado, tengo que estar atento, actualizado de la palabra. Yo tengo que estar actualizado. Nosotros tenemos que entender que el sistema de gobierno de Dios es en base a la palabra. Y la palabra que Dios va permitiendo tener acceso en cada generación. En el sistema de gobierno de Dios hay un solo rey. Y ese rey es la palabra. La palabra gobierna. Mi responsabilidad es estar bajo el gobierno de la palabra y ampliarlo. Amados, cuando oramos, tenemos esas oraciones y decimos en el nombre del Señor. Decir en el nombre de Jesús se ha transformado en un latiguillo. Decir en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor, se ha transformado en un latiguillo, pero lo que dice el original, que oremos en su nombre, no está hablando de orar y usar el nombre de Él para lo que se nos ocurra a nosotros. Está hablando, oren bajo mi gobierno, hablen bajo mi gobierno, digan lo que tengan que decir bajo mi gobierno. Es una medida de gobierno, es el establecimiento de su gobierno. Cuando oramos en su nombre, se supone que estamos orando bajo su gobierno. No estamos soltando palabras por decir, estamos orando bajo su gobierno. Por eso el que ora bajo su gobierno ora sin cesar, porque no necesita a veces hablar, simplemente vivir y edificar las obras que el Padre planificó. Cuando Dios habla, Él da por entendido que nosotros nos vamos a someter a su gobierno. Nosotros, cuando nos sometemos a su gobierno, reposamos. Porque todo nuestro ser, como decíamos recién, entiende que consumado es. Dios da por entendido que me voy a someter a su gobierno. Amado, toda la creación, cuando Dios dijo, recién hablamos de los 9 Dios dijo de Génesis, cuando Dios dijo, toda la creación aceptó lo que Dios dijo. Cuando Dios habló, todo el planeta Tierra aceptó lo que Dios dijo, excepto el hombre, excepto Adán. Por un tiempo entendió, pero en un momento Adán dijo, no, yo tengo capacidad de ser Dios, yo puedo estar por sobre Dios. De hecho, esa fue la tentación. Dioses van a ser, van a escuchar como Dios, van a hablar como Dios. Esa fue la tentación a Adán y a Eva. Nosotros no vivimos en reposo, que fue lo que le pasó a Adán. Dejó de vivir en reposo, porque todo lo que estaba en Edén le daba el sistema, el ecosistema, le daba a Adán todo lo que Adán necesitaba para desarrollar la función que tenía que cumplir en la tierra en ese momento, que era fructificar y multiplicarse. Todo estaba dado en función de eso, pero Adán tenía una mente que hoy no lo vamos a desarrollar mucho, pero lo vamos a tocar. Es mente de golpista. ¿Quién es el golpista? El que no se somete a un gobierno y el que decide no solo no someterse, sino que va un paso más y decide derrocarlo. Adán tuvo la intención de derrocar el gobierno de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra propia manera de vivir, por nuestra propia palabra que queremos que gobierne, decidimos ser golpistas? Dios da por entendido que nos vamos a someter, pero el espíritu golpista, mejor dicho, el alma golpista, hace que no podamos vivir esa palabra que Dios habló. ¿Por qué? Porque nuestra palabra quiere ser rey por sobre la palabra de Dios. Nuestra palabra habitualmente quiere ser rey, por eso lo decíamos el domingo. Veamos cómo estimulamos nuestras acciones.
¿Las estimulamos guiadas por la palabra o las estimulamos guiadas por los sentidos? Por lo que oímos, por lo que pensamos, por lo que a nosotros nos parece. ¿Por dónde estamos estimulando las acciones nuestras? Porque nuestra palabra siempre, la mente, siempre va a querer ser rey. El infierno no puede contra los hijos de Dios, pero siempre va a querer influenciar. De hecho, es el príncipe de la potestad del aire, va a querer influenciar para que la palabra o las palabras de los aires hagan comunión con las palabras que el hombre tiene ganas de desarrollar, y eso hace que le demos un golpe de estado a la palabra y empecemos a vivir como a nosotros nos parece y a nosotros nos gusta. ¿Y qué pasa? Dejamos de estar sometidos al gobierno de Dios. Entonces entramos en turbación, entramos en angustia, entramos en esa sensación de que algo nos falta, de desorden, de vacío. Entramos en sensaciones internas que nos hacen tomar decisiones que no son las que la palabra previó que tomemos. Amados, el golpista le da la orden a todo su ser de que no escuche a Dios. Y nosotros podemos hablar, y ojo, porque ser golpista a veces también es querer hacer decir a Dios cosas que Dios no está diciendo en este tiempo. Es agarrar la escritura y ponernos a buscar versículos bíblicos así como al azar, lo que llamamos la lotería o el horóscopo evangélico. Meter un dedo con los ojos cerrados y decir, mirá lo que está diciendo Dios para este tiempo. Y ahí es donde salen todas las palabras, o las de juicio, o las división de doctrina. Amado, si nosotros entendiéramos que es la propia concupiscencia golpista la que anda buscando palabras por todos lados para decir, y no se toma el tiempo de cerrar el oído a todas palabras que andan dando vuelta y escuchar exclusivamente la palabra de Dios. Si no nos damos cuenta de eso, estamos viviendo o pretendiendo vivir por sobre la palabra. Y yo te digo algo, amado, amada, Dios no compite. Dios automáticamente nos deja librados a nuestras propias palabras. El que cree, bárbaro. El que no cree, ya ha sido condenado. Pero no estamos hablando de infierno o de cielo. Estamos hablando de vivir bajo una potestad de hacer vivir a nuestro ser fuera del reposo que la cruz nos dio, fuera del reposo de la palabra. Amados, en este tiempo es importantísimo vivir siendo parte del cuerpo, contribuir a la edificación del cuerpo, ponerme bajo el gobierno de la palabra para yo poder estar en el cuerpo, para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Aunque no estemos en un edificio, ser parte del gobierno de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque las presiones del tiempo presente, un humano solo no las puede soportar. Por eso donde estés, sumate al cuerpo de Cristo, sumate a una congregación local, donde la palabra sea la que rija, no la escritura solamente, la palabra de Dios. Escuchá la voz rectora de Dios, orá, que Dios te guíe con exactitud a un lugar, porque es necesario estar en el cuerpo, porque la palabra gobierna sobre el cuerpo y es la cobertura del cuerpo. Esta palabra cobertura tan mal usada por los hombres, por la manipulación, por la religión, que ha puesto que hombres e instituciones o nombres de instituciones son aquellas que nos dan cobertura. Amado, la cobertura viene de parte de Dios y nada más, pero siempre y cuando estemos en su cuerpo. Es necesario estar trabajando, habitando y expandiendo la palabra en el cuerpo de Cristo, porque las presiones del humano, las presiones del tiempo presente y las que vendrán, no es posible soportarlas como individuos. Las presiones de la palabra las soporta el cuerpo. Las presiones de la palabra se soportan como cuerpo. La palabra tiene una carga. ¿Por qué? Porque todo lo creado, o mejor dicho, toda influencia del aire no quiere que la palabra se exporte, que la palabra se extienda. Entonces hay una presión. Si no estoy en el cuerpo, esa presión la tengo que pasar solo, porque todos nosotros fuimos dotados de una porción de la palabra para expresar, pero ¿cómo? Como cuerpo, como institución. La palabra
Es el escudo para que la presión no nos quiebre. Y ese escudo, como decíamos recién, está sobre el cuerpo. Amados, si no estoy en el cuerpo de Cristo, la presión nos quiebra, porque el escudo no tiene efecto sobre mí. Por eso estar en el cuerpo es fundamental. Y estar en el cuerpo es estar sometido a la palabra a la que se somete el cuerpo. Necesitamos estar sometidos a la palabra. Amados, no tenemos un Dios que actúa individualmente. Sí, en segunda instancia, cuando estoy en el cuerpo y estoy gobernado por la palabra, esa palabra actúa sobre las circunstancias. Pero no tenemos un Dios para que cada uno pueda pedirle para que le solucione sus problemas personales. Dios, y me estoy metiendo en un conflicto seguramente con tu sistema de creencias, pero la realidad es que Dios habita en su palabra y su palabra es edificada en la tierra, y cuando Dios habita en su palabra, quienes habiten en la palabra vivirán conforme a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Y recién leíamos en Isaías que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amado, vas a dar el fruto por el cual fuiste puesto en esta tierra cuando estás gobernado e inmerso en la palabra. Yo he escuchado algunas veces personas que dicen: Dios me abrió una puerta. Y en una cierta medida está bien que se exprese así, pero la realidad es que Dios, cuando abre una puerta a un hijo, en realidad se la está abriendo a la iglesia. Partamos de una base, ¿no? La puerta es Cristo. Pero bueno, en el lenguaje que nosotros podemos manejar, podemos hablar de que Dios abre puertas, puertas financieras, pero esas puertas son parte de un plan, son parte no convivida, son parte de un plan con la iglesia. Entonces Dios abre una puerta individual, no es para que yo me la disfrute, sino que es para que a lo que Dios me permite acceder, yo haga partícipe al cuerpo de Cristo. La realidad es que si hablamos correctamente, no es que se abrió una puerta para mí. Lo que ocurrió es que la palabra operó. Y yo me encontré con lo que me tenía que encontrar para seguir construyendo la palabra. Eso es cuerpo. Eso es entender el cuerpo. Cuando yo accedo a algo de parte de Dios, estoy accediendo a algo, a una porción, a un lugar, a una añadidura para compartir con el cuerpo. Amados, nosotros tenemos que entender que la palabra es todo un sistema de defensa sobre nosotros. Es todo un sistema. Cuando la palabra gobierna, cualquier misil que se tire sobre el cuerpo no pegará de la manera que pega donde no gobierna la palabra. El impacto será mucho menor. Sí tenemos que saber, porque lo dice la Escritura, cuando habla de los dos cimientos. Por un lado está la casa edificada sobre la roca, sobre la palabra, y la casa edificada sobre la arena, que es mis propias palabras. Mis propias palabras son la arena. Todo lo que edifiqué ahí, más tarde o más temprano, según la Escritura, se va a caer. Porque la tormenta va a venir. La tormenta viene para los hijos y para los no hijos. El tema es que cuando el hijo está fundamentado en la palabra, esa tormenta no lo va a mover, no lo va a correr, no lo va a sacar de ese lugar. Y va a estar gobernado y va a ser escudo la palabra por sobre él. ¿Y sabes qué? Salpica a todo mi entorno. Hace unos días me preguntaban qué pasa con la familia que no es creyente. La luz que resplandece de la palabra a través nuestro es un llamador para que las personas se posicionen en Cristo. A veces va a ser hablando, a veces va a ser expresando. El tema es que yo, si estoy gobernado por la palabra, todo lo que diga o exprese va a tener efecto y va a ser de gran impacto, y los que no creen, creerán. El sistema de Dios funciona a través de su palabra. Cuando Él le dice a Adán, o cuando Él le da la orden a la tierra y le avisa a Adán la orden que le dio a la tierra, le dijo que todo árbol iba a dar fruto, ese fruto iba a dar una semilla y la semilla iba a volver a dar un árbol, y así sucesivamente. Los animales se iban a reproducir. Dios le dijo al hombre
que si estamos gobernados dentro de su sistema, que es la palabra, no va a tener ningún tipo de necesidad solamente de escuchar, obedecer y exportar la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando me salgo del escudo de la palabra? Bueno, me gobierna mi propio escudo. Amados, el mundo está como está, porque las palabras del hombre lo gobiernan, como el hombre ha decidido. Pero cuando nosotros nos metemos, recordemos, el propósito eterno de Dios es que todo vuelva al Hijo, que todo vuelva a Cristo, que todo vuelva a la palabra, que todo vuelva a Dios dijo. Quiero terminar con esto. Nosotros tenemos que saber que todo está gobernado por la palabra. Absolutamente todo en el sistema de Dios está gobernado por la palabra. Yo quiero invitarte a que saquemos de nuestra mente, aunque sepamos mucho de la Escritura, aunque tengamos mucho entendimiento y mucho conocimiento bíblico, a que tengamos muchas palabras que hayamos escuchado, que hagamos silencio, que tratemos de hacer ayuno de palabras anteriores, de palabras que anden dando vueltas, que no estén edificando la iglesia de Dios. Dios lo que está haciendo en este tiempo es edificar su iglesia. Edificar en el interior para que sea una expresión y una manifestación y esa iglesia alumbre como nunca alumbró en la historia. O por lo menos como nunca alumbró en el tiempo, en este último tiempo, en los últimos 17 siglos. Porque si algo hubo en los 3 primeros siglos fue luz de la iglesia. Pero como nunca alumbró en los últimos 17 siglos. Amado, yo te invito, amada, te invito a que puedas tener un tiempo de reflexión, el tiempo que te lleve, el tiempo que sea necesario. Yo podría orar y podría hacer un desarrollo acá de una oración hermosa, pero acá esto tiene que pasar en casa, tiene que pasar como familia y ver y analizar qué palabra me está gobernando en este tiempo. ¿Quién me gobierna? ¿Quién me gobierna? Y a partir de ver quién me gobierna, yo ponerme a analizar si es la palabra o son las palabras. Y si son las palabras, no hay problema, vuelvo al gobierno de la palabra y declaro: Señor, en esta casa y en esta casa, el gobierno de tu palabra es el que prevalece y es el que prevalece. Yo te invito a que puedas hacer esa oración. Yo quiero saludarte en esta noche, agradecerte por estar ahí, declarar que la palabra dará el fruto, que Cristo dará el fruto por el cual fue enviado esa porción en esta noche, por el cual vos pudiste acceder, has accedido a una porción de Cristo, he accedido a una porción de Cristo, y esa porción va a dar fruto en casa, en la familia, en las finanzas. Pero amado, yo te invito a que puedas tener ese tiempo para analizar personalmente y en familia bajo qué gobierno estás en este tiempo. Y quiero invitarte a que si en tu corazón, quienes son parte de Abundante Gracia lo hacen habitualmente, pero si en tu corazón está expresar una medida de generosidad, una medida de ofrenda, puedas hacerlo. Te invito a hacerlo comunicándote al WhatsApp que dimos hace un ratito y seguramente va a aparecer en los comentarios, comunicándote para que nos digas la manera en la cual querés expresar esa generosidad. También podés hacerlo por mensaje privado de Facebook. Pero también quiero invitarte, como decíamos al principio y ahora que hay más personas conectadas, si tenés alguna situación en la cual te podamos ayudar acá en la ciudad de Mar del Plata, y si estás fuera de Mar del Plata veremos cómo hacerlo, que te podamos ayudar, que podamos colaborar. Ahí vamos a estar, queremos saber de vos, queremos saber de qué está pasando en la geografía en la que vivís, en el lugar en el que estás. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Les mandamos un abrazo enorme, enorme a todos. Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida, y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos.
Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia y que a su vez no se vea afectada en sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo. Para ello le solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma. En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono, solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.